El COVID-19 es un virus de contagiosidad muy alta, letalidad baja y ensañada con los adultos mayores. ¿Pero a qué se deben las grandes diferencias de casos entre distintos lugares? Aún no hay explicaciones definitivas desde la epidemiología. Intriga que entre países vecinos o relativamente cercanos haya tantas diferencias en contagios y defunciones. Así, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, es difícil explicar las diferencias observadas entre países como Suecia y Holanda, 20.4 y 31.8 defunciones por 100.000 habitantes a la fecha, frente a las cifras reportadas en Italia o España, 57.7 y 51.2 respectivamente. Los múltiples ejemplos de estos asombrosos contrastes han hecho que se exploren hipótesis explicativas que enfatizan aspectos demográficos, culturales, ambientales o relativos a la capacidad institucional y la gestión de los gobiernos durante la pandemia. ¿Pero a qué obedecen diferencias tan grandes entre regiones de un mismo país o entre zonas dentro de una misma ciudad? ¿Por qué las diferencias espaciales? Aunque en cada lugar confluyen factores particulares que interactúan de manera muy poco conocida, propongo que entendamos la densidad en sus distintas escalas como factor primordial de riesgo de contagios. Esto podría coadyuvar a atender y frenar la expansión de la pandemia. El Programa de Naciones Unidas, ONU Habitat, reporta que el 95% de casos de COVID-19 en el mundo se localizan en áreas urbanas. Lo obvio, desde un inicio de esta enfermedad, fue la mayor incidencia de contagios en grandes ciudades, como Wuhan, en donde se originó, Milán, Madrid, Barcelona, París, Londres, Nueva York o Moscú, y en Latinoamérica grandes ciudades como la Ciudad de México o Sao Paulo. A mayor concentración demográfica, más casos confirmados y más defunciones por esta enfermedad. Una vez pasada la etapa de importación del virus viajero por aquellos que habían visitado un país foco de coronavirus, no se sabía a ciencia cierta cómo es que se daban los contagios llamados locales. ¿Dónde se contagiaron? El cómo se conoció antes. Por eso, lavarse las manos, no tocarse ojos, nariz o boca, usar guantes y mascarillas y guardar una cierta distancia física entre personas fueron y siguen siendo las reglas de oro para prevenir contagios. Otro vector intrigante del COVID-19 es la edad de los afectados, y en especial de los enfermos graves y de las defunciones. ¿Por qué este virus se ha ensañado con los viejos y con quienes presentan enfermedades previas que los agravan? Mientras en la mayoría de los casos solo se presentan síntomas leves o no se presentan en absoluto. A escala global, las grandes y densas metrópolis, que son los principales nodos de comunicación de la red mundial de ciudades, son y serán los focos rojos de atención durante la evolución de la pandemia. El esmero en las medidas de seguridad en aviones, barcos, trenes y otros transportes, así como llevar un seguimiento de las personas que viajan entre países, no se pueden descuidar. Al interior de las ciudades, en las zonas urbanas o metropolitanas, el reducir la densidad de contactos en el espacio público es el objetivo primordial del confinamiento en casa. Igualmente se busca reducir al mínimo los transportes públicos y la afluencia a los sitios que albergan actividades esenciales como los de salud y alimentación. El teletrabajo evidenció sus bondades y se han podido evitar muchos traslados entre domicilio y trabajo. Cuando es indispensable moverse, hay que extremar cuidados durante los trayectos, al igual que en los destinos, reduciendo aforos para evitar aglomeraciones. Pero en el transporte público es imposible guardar la distancia de seguridad de 2 metros entre pasajeros. Hay que usar tapabocas o viseras y extremar las medidas de higiene. Como ejemplo, en la Ciudad de México, los datos muestran concentraciones de contagios acumulados y tasas de incidencia por 100.000 habitantes en las alcaldías más densamente pobladas y dotadas de transportes masivos como Iztacalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza o Azcapotzalco.
Destaca Iztapalapa, con una de las más altas densidades poblacionales de la capital y la mayor cantidad de contagios acumulados, 1,917 al 11 de mayo, 3 veces más que en Cuauhtémoc y muy superior a las reportadas en las demás alcaldías. La central de abastos se convirtió, sin duda, en un sitio de altísimo riesgo con la llegada del COVID-19, al ser el principal centro de distribución de alimentos del país. Las cifras de esta alcaldía contrastan con las de otras como Magdalena Contreras o Coajimalpa, de bajas densidades, así como menores tasas de contagio. Un enfoque a menor escala de la densidad como factor de riesgo de contagios es la densidad en los espacios privados, en las viviendas. La densidad al interior de los hogares es un factor poco analizado, pero que es origen de muchos contagios. Ocurre que al infectarse alguno de los miembros del grupo familiar que tiene que salir para trabajar o proveer víveres al resto de la familia, la probabilidad de contagios al resto de sus miembros es muy alta, más aún si el contagiado no presenta síntomas. Si además se trata de un grupo familiar extendido donde conviven personas jóvenes y mayores de edad, como abuelos o tíos, o algún miembro en condición de mayor vulnerabilidad por otras circunstancias, estos se verán muy expuestos a enfermar de COVID-19 con un peor pronóstico. Este tipo de contagio secundario o intrafamiliar probablemente terminará siendo el más frecuente y el generador de lo conocido como inmunidad de rebaño. Los niveles de hacinamiento en las viviendas, esto es el número de habitantes por metro cuadrado o por habitación, si son elevados, dificultan mantener la sana distancia entre sus miembros y constituyen un factor de riesgo adicional que hay que considerar en las medidas de prevención y atención que se tomen. En México, como en otros países, se han anunciado medidas para que hoteles y centros vacacionales que ahora están desocupados se usen como residencia temporal para enfermos con síntomas leves o convalecientes, que no tengan que pasar sus tratamientos en casa si no tienen posibilidades de aislamiento suficientes y no quieren poner en riesgo a sus familiares. Los hospitales de campaña cubren también parcialmente esta necesidad. Seguir las reglas de oro contra el COVID-19 será siempre más difícil y complicado en sitios más densos. Sin embargo, esto no hace que las reglas cambien. Siempre tendremos que seguirlas, tanto en periodos críticos de la pandemia como en todas las etapas de desconfinamiento que se establezcan para las distintas regiones y países. Todos saldremos de la pandemia, aunque es muy probable que quienes vivimos en grandes ciudades salgamos un poco más tarde que aquellos que viven en regiones y sitios menos densos.